Avance Inclusión, avanzando hacia una sociedad más inclusiva. Voy a partir presentándome. Mi nombre es Evelyn Contreras. Hoy día estoy en representación, ¿cierto?, de Lotec de Avanza e Inclusión. Y vengo a un poco moderar este espacio de conversación, donde tenemos dos invitados para nosotros muy relevantes, ¿cierto? Tenemos a Tomás Campos. El Tomás, ¿cierto?, es profesor de lengua de señas. Él se va a presentar mucho más en detalle, ¿cierto?, en relación a su experiencia profesional, en conjunto con María Alicia Collante, que es intérprete en lengua de señas, y además vamos a contar con el apoyo hoy día de Camila en la interpretación, eh, para poder contarles a ustedes de qué se trata la experiencia en la que hemos estado trabajando, ¿cierto?, armando en conjunto para poder darles un espacio de capacitación y de formación en relación a la lengua de señas y a la cultura sorda. Bienvenidos, Tomás, María Alicia. Muchas gracias, dice Tomás, y también de mi parte muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por estar presentes, por tener la disposición de conversar un ratito con todos los que quieren un poco conocer eh, en relación a esta motivación, ¿cierto?, que surgió un poco colaborativamente entre nosotros como TED y ustedes desde este rol, organización que tienen. ¿Podrían presentar para compartirnos un poco más de su presentación? Sí, dice. Ahí Tomás va a compartir como un poquito, una breve reseña de quiénes somos. Se ve muy bien. Entonces estamos... Tomás, ¿tú presentas? ¿O él cuenta un poco más de...? Bueno, buenas tardes a todos, dice. Primero quiero agradecer al grupo de la Fundación Avance Inclusión, de la UTEC, por el tema de la importancia, de valorar la importancia y que todos puedan conocer un poquito, una introducción respecto a este tema. ¿Qué tema? El de la lengua de señas. La lengua de señas y la cultura de las personas sordas también, su cultura. Ahora nosotros, ¿qué es lo que decimos? Antes nosotros queremos presentar un poco. Mi nombre es Tomás. Esta es mi seña, ¿ya? Primero yo, característica, bueno, tengo un chaleco color gris, tengo barba, uso lentes, pelo oscuro, corto, ¿ya? Un poquito gordo. Bueno, también con esta PPT, mucho mostrarle un poco el tema de la lengua de señas. El fondo es blanco de esta PPT, con color naranja y letras negras, ¿ya? El fondo blanco con la foto de nosotros, yo como con Alicia, de mía, yo como profesor sordo, y Alicia en su foto, en su rol de intérprete frente a una cámara, ¿ya? ¿Quién soy yo, Rodrigo? Yo trabajo, soy el director de esta empresa, organización que hicimos nosotros, ¿ya? Relacionado con la lengua de señas, los dos, junto con Alicia, hicimos este nuevo, porque ya llevamos años trabajando y siempre pensábamos con un objetivo fijo, decía, un trabajo conjunto de un servicio de lengua de señas, de capacitación para todas las personas, cualquiera, a nivel nacional, que tenga el interés y además otorgar servicio de interpretación en lengua de señas. Yo soy persona sorda, soy profesor de lengua de señas, llevo más de 16 años de experiencia enseñando la lengua en diferentes instituciones, ya sean de carácter pública o privada, también haciendo cursos de lengua de señas. Soy fundador de una asociación denominada MoMA. Hace poco empezamos ya, tengo la certificación otorgada por Chile Valora como coeducador de personas sordas en la lengua de señas. Eso otorga eso requiere, y esa validación significa que nos otorgan una validación como coeducador de la lengua de señas, porque no solamente será la lengua de señas, dice Rodrigo, sino que también la pedagogía, la metodología que se ocupa, no llegar y enseñar. Perfecto. Además, dice, esta certificación tenía un objetivo general,
pero nosotros también esta certificación es decir, la persona sorda. Específicamente esta no es una certificación a nivel general, de como ya él es coeducador, sino que es coeducador sordo. Y eso marca, tiene una relevancia. Absolutamente. Ay, sí, bueno, me presento, mi nombre es Alicia Collante, esta es mi seña, yo soy intérprete en lengua de señas, recientemente titulada de abogada, y bueno, como dice Rodrigo, o sea, perdón, Tomás Rodrigo, por eso sí, yo Sí, digo sí, sí, Rodrigo a veces, para que no se que todos confundan, entendamos. es Tomás Rodrigo, entonces puede que me salga un Rodrigo, pero todos sabemos que es Tomás. Bueno, yo a Tomás lo conocí primero como mi profesor de lengua de señas, y, no le voy a decir la cantidad de años, eh, y después ya empezamos a trabajar juntos, después le entró a estudiar y después fue su intérprete de alumna, después pasé a ser su intérprete, y bueno, ya además tenía una amistad cosechada y siempre con el mismo interés de trabajar colaborativo, de la integración, de la lengua de señas, y bueno, eso es lo que nos apasiona, él desde parte como miembro de la comunidad y yo de mi parte como que participa en la comunidad. Y de ahí surgió esta idea y que ahí estamos y agradecemos en ese sentido la oportunidad que nos entregan de poder difundirlo y la importancia que muchas veces no se sabe explicar muy bien por qué es tan importante Ujú. y ojalá les guste. Muchas gracias. Muchas gracias por esa presentación tan completa. ¿Podemos quizás dejar de compartir? Em, bueno, me gustaría contar un poco que esta alianza de trabajo en conjunto, ¿cierto?, entre este equipo de Conseña, ¿cierto?, con el LUTEC de Avance e Inclusión, nace con la idea de poder entregar o poder llegar hacia las empresas con la temática de la cultura sorda y de la lengua de señas como elemento más amplio, ¿cierto? Este curso que les queremos presentar no pretende ser un curso de lengua de señas, no es donde ustedes van a tener un segundo idioma, sino más bien que podamos acercarnos de a poco a la temática, comprender, ¿cierto?, un poco la estructura de comunicación, la importancia también de comunicar en el idioma de la persona, ¿cierto?, para poder comprender elementos más sensibles, si se quiere, ¿ya? Entonces les voy a hacer algún par de preguntas y la idea es que vayamos en un diálogo bien fluido. Si ustedes tienen sus preguntas, las pueden hacer llegar al chat. Esas preguntas me van a ir llegando a mí por interno y yo se las voy a hacer llegar también a los relatores de este curso, que son Tomás y María Alicia. ¿Ya? La primera pregunta que tenemos es, ¿por qué creen ustedes que es importante para las empresas, ¿cierto?, conocer la cultura sorda y la lengua de señas? Ya dice, primero, en verdad la pregunta, muy importante, y son varios temas que abarca esta pregunta, la respuesta. El contexto de empresa, el objetivo solamente, por ejemplo, dice planificar, la persona dice, en general, en un contexto de empresa, como organización, ha costado el tema de difundir el trabajar con una persona con discapacidad. Y en el caso de la persona sorda, hay que entender no solamente sensibilizar respecto a que la persona sorda tiene su lengua, no apartarla, no incluirla ¿cómo? Con eso, poco a poco enseñarles de su cultura, de la forma de visión, cómo se hacen las señas, sensibilizar, que hay otras formas de poder expresar, y con eso permitir que ellos participen y puedan lograr una autonomía como personas solas, independientes, igual que el oyente, integrarse de la misma forma, en las mismas condiciones. Y quizás también como por mi parte para complementar la respuesta de Tomás, en general, uno que trabaja con la comunidad siente como que en el tema de las empresas, muchas veces cuando uno ha ido a estas empresas que tienen personas sordas contratadas, existen muchos mitos, muchos miedos, mucho como decir, ay, pero es que yo no sé lengua de señas, ¿cómo voy a comunicar? ¿Y qué pasa esto? Y en general creo que eso ha jugado un poco en desmedro de las personas sordas al momento de ser una persona para contratar, una opción para contratar frente a otras personas con otro tipo de discapacidades. Y
y en realidad la persona sorda, mientras esté en su lengua todo y preguntándole qué forma mejor ella puede acceder a esa información, la verdad que se puede integrar igual que cualquier otra persona en igualdad de condiciones y desarrollarse plenamente y desarrollar el trabajo. Incluso a veces hay ciertas labores que la lengua de señas tiene, o las personas sordas a veces tienen una característica que como se concentran mucho, son muy visuales. Entonces a veces desarrollan incluso trabajos que netamente requieren de concentración y son visuales mucho mejor que los oyentes, porque nosotros como oyentes nos distraemos fácilmente, las personas sordas no, incluso además tiene hasta un plus. Eso podría llegar a ser un plus, pero efectivamente hay harto desconocimiento. Comparto absolutamente lo que señalan. Y en ese sentido, ustedes, bueno, saben que hay muchos cursos, ¿cierto? De lengua de señas, básico, intermedio, avanzado, donde son dictados por profesores sordos, ¿cierto? Como Rodrigo, como Tomás, ¿cierto? Que tienen una formación y enseñan la lengua de señas. En comparación con este curso, ¿cómo podrían ustedes destacar o qué valor tiene el hecho de que ustedes trabajen en conjunto, como dos relatores que se complementan? Sí, dice, bueno, en verdad, nosotros el enfoque, hay dos tipos de enfoque diferentes para decir. ¿Por qué a veces nosotros pensamos, planifiquemos el curso de una forma, diferentes niveles y se ofrece? Muchas personas dicen, no, hice muchas horas, el tema en la tarde, no hay tiempo del trabajo, el horario, tenemos que trabajar y después dedicar el tiempo, no, a un curso, no. Entonces nosotros fuimos viendo y evaluando, planificando una nueva forma de cómo complementar este aprendizaje. Y ahí, por ejemplo, nos permitir conocer primero con este primer curso que inicial, no es 100% lengua de señas, no, lo muy importante es introducirse a la cultura de la comunidad sorda, a la lengua de señas, pensar, crearse sensibilización, conciencia, conocer el mundo sordo. A veces las personas sordas sienten como un rechazo, como que no, y nosotros entregamos la oportunidad como diferentes formas de entender y de comunicarse cuando se enfrenta a una persona sorda, ¿ya? Que hay muchas formas de comunicarse, no solamente la lengua de señas, eso es muy importante. Y eso unido a, por ejemplo, en el ámbito empresarial, nosotros el acuerdo fue como el tema de una responsabilidad social respecto de la inclusión, una responsabilidad empresarial, como todos con un enfoque nuevo, distinto, con una perspectiva diferente, con una perspectiva humana, derecho humano, de respetar esa comunicación. Ah, y respecto a la persona sorda, por ejemplo, para mí lo más importante, el protagonismo no es. ¿Por qué la persona sorda enseña su lengua? Es su lengua, es su historia. Él es visual, él tiene internalizado mejor la forma, sabe las características del oyente, cómo aprender la lengua de señas, transmitir de qué forma expresarla, la forma, la estructura. El oyente no, ¿ya? Puede expresarlo, pero no es lo mismo a que el curso esté a cargo de un docente sordo. Obviamente, como es oyente, no tiene la experiencia y además también que la persona sorda siente una cierta discriminación también de que otros se empoderen lingüísticamente de su lengua para el enseñar. Y la persona sorda obviamente tiene mayor facilidad en la expresión de cómo enseñar su lengua y ver lo positivo y lo negativo de la experiencia. Perfecto. Nosotros trabajamos en diferentes áreas, por ejemplo, con un enfoque en la lengua de señas en el área de salud, área jurídica, Eso es etcétera. interesante porque ustedes han tenido experiencias previas con este formato de capacitación, ¿cierto? Que es una capacitación relativamente corta, si se compara con un curso de LENSE, porque pretende, como decía Tomás, acercarse a la cultura, entender un poco cómo piensan las personas sordas, cómo se estructura el lenguaje, ¿cierto? De la lengua de señas. Y tenemos en el fondo un hablante que es su propia lengua, ¿no? No es como una lengua aprendida después. Desde esa perspectiva, me pregunta Marcela por interno si es que todas las personas se comunican con lengua de señas. Me parece una muy buena pregunta.
Dice, pregunta cuál, ¿todas las personas sordas se comunican con lengua de señas? Yo creo que querrá eso de preguntar Marcela, o todas las personas en Todas las general. personas sordas, perdón. Todas las Claro, personas las sordas. personas. Parece que no lo dije. Sí, sí. Hay una lengua que tiene natural, materna, ¿ya? Esa de las personas sordas sí, es su lengua. Pero ya, dice, ya. Pero también, por ejemplo, solamente las personas sordas por el hecho de ser sordas han incorporado, la lengua. Muy rápido. Muy rápido, así como los oyentes hablamos muy rápido, también existen personas sordas que hablan muy rápido y hay que ponerle, decirle por favor que me espere, se apasiona y se me va. Claro, dice Tomás, efectivamente las personas sordas es su lengua materna, ¿ya? Pero también hay personas oyentes que han adquirido como primera lengua también la lengua de señas y después la lengua que son los hijos de personas sordas, o también o personas, mamá oyente con hijos sordos que han tenido que internalizar la lengua de señas como parte de ello. Entonces, pero en respuesta, claro, la lengua de señas, todas las personas sordas en general sí la saben. Ahora continúa Tomás con su... Sí, dice, ahora, en general, en el contexto de las personas sordas, ¿es su lengua? Sí. Solamente en Chile, no. A nivel mundial, cada país tiene su lengua de señas. Hay millones de personas sordas y cada uno tiene su propia lengua. No es lo mismo el significado que se entiende acá de una seña con otro país. ¿Va a ser fácil la comunicación al tiro en lengua de señas? No. Cada país tiene su propia lengua de señas. ¿Ya? No es a nivel universal y mundial, no. Son como los modismos, tal vez, ¿o no? Como los modismos más locales, que uno adecúa algunas palabras. ¿No? No, dice Tomás. La lengua con el modismo dice sí, hay, por ejemplo, ciertas señas o Sí. palabras que se usan, ¿ya? Que usan las personas sordas natural. Por ejemplo, a ver, una palabra, la seña, no sé. Por ejemplo, esta seña de afectado o víctima. La persona oyente no la entiende. ¿Cómo se la explico? Al español no tiene un significado. O sea, claro, esta seña así con esa expresión no tiene un significado. Si lo quiero traducir, decir qué es lo que quiere decir con una palabra del español. Es una expresión en sí que no es como decir víctima o afectado, no es lo mismo. Tiene una expresión extra que tiene otro significado. Y la palabra en español en la lengua de señas a veces no hay. A veces hay palabras que uno dice en español, ¿cómo qué seña? No hay una seña, palabra, seña, no. Entonces hay que usar clasificadores, hay que aprender de la lingüística de la lengua de señas para entender, entonces, si no existe esta palabra en el español, si no existe esta palabra en español, entonces, ¿cómo lo expreso? Y claro, ahí dice Tomás, tienden a decir, entonces que la persona sorda tienden incluso también a asociar con un nivel cognitivo. Sí. No, pero pobrecito, sabe menos, porque tiene menos vocabulario, y no significa eso, sino que no hay una seña para esa palabra en el español, pero eso no significa que cognitivamente sea una lengua pobre, o las personas sordas sean, cognitivamente no tengan la capacidad de aprender más un vocabulario. Eso me parece muy importante destacarlo, porque... Perdón. Por eso la lengua de señas, la lengua de señas y el español son lo mismo, tienen características como una lengua, pero son diferentes. El español usa mucho más el tema oído, lo visual, ya, usa mucho más lo auditivo y lo refuerza con el ímpetu, con la fuerza de la voz, del tono de la voz, y la lengua de señas es muy visual, entonces lo refuerza con las manos. Entonces, como dice, por ejemplo, no sé, pues como para complementar lo que dice, un ejemplo corto, dice Tomás. Si ustedes piensan cuando usan la palabra, por ejemplo, una frase, dice, el auto chocó contra un árbol. La estructura del español, esa oración, tiene muchas palabras. El artículo, el adjetivo, el sujeto, el verbo, tiene toda una estructura, pero en lengua de señas no. Yo puedo decir lo mismo, yo no digo el auto chocó y soy literal en toda la expresión de esa oración, no, para nada.
yo lo resumo eso. Y eso, con esa seña, yo estoy diciendo toda una oración y lo estoy expresando de forma. Y depende del contexto también muy visual. Por ejemplo, el auto chocó contra el árbol, es muy diferente al español, que es una larga oración y uno, ya lo entiende. Pero la lengua de señas es diferente, entonces es muy importante entender y respetar como eso. Muchas gracias. Yo quería decir, a propósito de algo que apareció entre medio, que hay mucho desconocimiento respecto de si las personas sordas pueden comprender cognitivamente, ¿cierto? Muchas veces porque nosotros le estamos comunicando en una forma que no les acomoda, estamos hablando, ¿cierto?, en otro idioma, definitivamente. Si esto es muy equiparable entre un idioma u otro, si uno habla, no sé, en alemán, vamos a encontrar palabras que no son traducibles literalmente, ¿cierto? Entonces, y pasa que yo trato de explicarle al otro y el otro queda como colgado. Muchas veces vamos a encontrar entonces ese espacio en el que parece que no me está entendiendo claramente si el canal de comunicación que estoy ocupando no es el que corresponde. Quería hacer una propuesta y es mostrar al tiro la lámina del curso para poder contar, porque hay algunas preguntas que tienen relación directamente con el curso y otras preguntas que se cruzan con lo que hemos ido conversando y que de alguna forma igual se va abriendo, ¿ya? Les quiero mostrar a todas las personas que están participando de este espacio que el curso Cultura Sorda e Introducción a la Lengua de Señas es un curso más o menos corto, como yo les decía, en comparación con otros cursos de lengua de señas, que en general tienen distintos niveles, básico, intermedio, avanzado. Ahí hay una dedicación más amplia, ¿no? Como a aprender un idioma completo. En este caso, lo que pretendimos hacer es armar un curso que tiene 16 horas cronológicas, como aparece acá, ¿cierto? Y cuyo objetivo es, por una parte, sensibilizar respecto a la necesidad e importancia de aprender y tener conocimientos básicos de la lengua de señas chilena, conocer, ¿cierto?, de la comunidad sorda, de la cultura, y reflexionar respecto a los obstáculos y la falta de accesibilidad a la que se enfrentan a diario en todo ámbito las personas con discapacidad auditiva. Y como eso se puede agudizar, perdón, en el contexto laboral, debía decir, perdón, cuando existe alguna situación que poder mejorar, ¿ya? Y desde esa perspectiva, entonces, está dirigido a personas, principalmente profesionales técnicos administrativos, ¿ya? De distintas instituciones. Y los contenidos están basados primero en la lengua de señas, la comunidad sorda y su cultura, la accesibilidad como concepto, el sistema dactilológico, que tiene que ver con el alfabeto, ¿cierto?, la práctica, algunas recomendaciones para la comunicación con una persona con discapacidad auditiva, las nociones de tiempo, de números, meses, días y meses del año, y algún vocabulario más específico en relación a probablemente interés o contexto empresa. Por ejemplo, pensando en que una empresa compre un curso que sea cerrado, ¿ya? Este curso tiene código CENSE, por lo cual se puede comprar a través de franquicia tributaria, pero también se puede comprar como persona natural. ¿Por qué les cuento esto? Porque nos aparecieron varias preguntas en el chat, además de lo que yo les estaba consultando a nuestros relatores, respecto a el curso en específico. Por ejemplo, una de las preguntas que aparece es si este curso podría, nosotros lo pensamos siempre las empresas, pensando en los trabajadores con discapacidad auditiva que se incluyen, pero podría utilizarse para un contexto, por ejemplo, educativo, pensando en cómo comunicarse con niños y niñas con discapacidad auditiva. Sí, dice, sí, hay una forma, hay una metodología. Este curso, claro, lograr el objetivo principal es como la comunicación, la accesibilidad.
pero uno lo puede usar en el trabajo, en el colegio, si se enfrenta con una persona sorda, si ve con un niño joven, adulto, adulto mayor sordo, puede igual entablar una comunicación, ¿ya? Puede establecer la accesibilidad, pero en cuanto a la persona sorda, el niño, su enseñanza, obviamente no. Ellos es un profesor sordo, no con oyente, no. Ellos tienen en Chile, hay coeducadores en los proyectos de integración, por ejemplo, en los que la metodología y la enseñanza a los niños sordos es diferente, ¿ya? Y ahí el coeducador sordo cumple ese rol. ¿Por qué coeducador? Porque le copia la lingüística, la cultura. Tiene que estar siempre en el contexto educativo, cuando se trata de la enseñanza de niños, que esté la figura del, bueno, el profesor si es oyente, pero con el coeducador sordo. Porque el niño va copiando esta lingüística, esta cultura de la persona, y conociendo de su cultura. Es Por un poco más ejemplo, complejo. pero en cualquier ramo hay vocabulario, historia, se le cambia, todo se le pasa material de lectura, no, todo se pasa a la lengua de señas para que él lo internalice y lo aprenda el conocimiento de mejor forma. Y quizás un poquito para complementar la respuesta a los cursos y un poco también este curso inicialmente va para hacer un trabajo de sensibilización, que claramente sí va con un vocabulario que va a permitir a la persona, sí o sí, ya sabiendo el dactilológico, ya uno puede entablarse con una persona sorda. Porque por último, si no sabe la seña, va a deletrear esa palabra y la persona sorda le va a dar esa seña como retroalimentación. Pero básicamente tiene un objetivo de crear un tema de sensibilización y aquí sí tenemos una participación activa ambos relatores. Uno, desde mi experiencia como oyente que trabaja con la comunidad sorda, pero obviamente el rol protagónico de la enseñanza de la lengua de señas es la persona sorda. Pero una persona sorda calificada, ¿ya? Que sabe cómo transmitir su conocimiento, pero es su lengua. Nosotros, también por un tema de ética, aunque no esté prohibido por una ley, no necesitamos una ley que nos prohíba enseñar la lengua de señas. Pero eso no significa que porque yo hablo inglés voy a enseñar inglés, no. O sea, en el caso de la lengua de señas, además, es un respeto por una apropiación lingüística, sino que además sabemos que la internalización de los conocimientos, cuando lo da una persona sorda, se adquiere de mejor forma, ¿ya? Se adquiere de mejor forma porque la persona que está haciendo este curso se ve la obligación de comunicarse con el profesor, porque se va a lo cómodo y pregunto, ¿cuál es esta seña? Y se la responde, no. Tiene que establecer, tiene que buscar la forma y cómo, y le escribo y le modulo más, cómo, pero se ve obligado. Y por eso la internalización del conocimiento es mejor. ¿Por qué va con un oyente acompañado? Porque también queremos que se reflexione de ese conocimiento. Es decir, ¿por qué es importante aprender la lengua de señas? De la experiencia, de poder explayarse y reflexionar de las situaciones, las vulneraciones que hoy en día, aunque parezca increíble, sigue teniendo esta comunidad. Que es una discapacidad que es la menos visible pero, y es la más vulnerada. Porque uno hasta que no ve a la persona y le habla o le dice y se da cuenta y le dice que es sordo, le habla, enseña, ahí uno no se da cuenta. Entonces, es un poco eso, trabajar esa reflexión para que después, cuando uno quiera aprender la lengua de señas y seguir, porque créanme de verdad, por experiencia, que cuando conocen, lo internalizan, sensibilizan de este conocimiento, van a querer seguir aprendiendo más. Perfecto, se necesitan manos, y bienvenidos todos aquellos que tengan el interés, solamente se necesita interés, nada más. Muchas gracias María Alicia. ¿Verdad? A propósito de esto que tú mencionabas, cuando uno sabe, por ejemplo, el dactilológico y le deletrea a una persona sorda, ¿cierto? Es verdad, y me gustaría poder como compartir la experiencia que me ha tocado a mí muchas veces de trabajar con una persona sorda directamente y aprender, pero igual que pasa con los otros idiomas, es rápido, como que uno se empapa, yo me imagino como uno de vacaciones en otro lugar del mundo donde se habla otro idioma, uno se empapa del idioma, aprende rápidamente, pero después igual si no lo vuelve a ocupar, como que se olvida, ¿no? Y eso es bien interesante porque realmente hay una parte de nuestro cerebro tratando de decodificar en otro formato. Finalmente es eso. Y además más complejo porque no es un formato que se pueda escribir. Yo no escribo una seña, no tengo cómo escribirlo, tengo que hacerlo. Y
Y en ese sentido hay una pregunta acá que creo que viene súper bien. La pregunta dice si afecta o cómo afecta la discapacidad auditiva en la escritura, pero se refiere a la escritura en el español, ¿cierto? ¿Puede una persona sorda escribir correos electrónicos, comunicarse con los compañeros de trabajo, por ejemplo, por vía escrita? Es buena la pregunta. ¿Qué dice? Qué buena pregunta. Muy importante esa pregunta. Primero, la persona sorda, igual que todo lo mismo, el tema de la accesibilidad al español, la lectura y la escritura, lo mismo que todos tienen la misma accesibilidad en las oportunidades para aprendizaje de la lectura y escritura, no igual que el oyente, ¿ya? ¿Cuál es el problema? El origen del problema. La persona sorda dicen, no, que como tenerlo asociado a este tema cognitivo. No va a poder, ¿cómo le explico esto? ¿Cómo le enseño esto? ¿Ya? Nosotros nos desarrollamos por el tema del tema auditivo, nos desarrollamos mucho visualmente, ¿ya? La persona sorda prefiere, si tiene que elegir entre el español y la lengua de señas, la forma de expresarse y comunicarse, ¿dónde siempre va a preferir la lengua de señas? Es donde se siente más cómodo, donde se puede expresar bien, donde puede compartir y desarrollarse plenamente. Pero, dice, la persona sorda ahora, durante el tiempo, por suerte, la tecnología nos ha entregado y nos ha ayudado y nos ha permitido acceder poco y a evolucionar un poquito más en el tema de entender el español, ya la forma, el contexto, la gramática, el significado de las palabras, buscar el significado, me escribieron esto, ¿qué significa? En el español, los sinónimos, ¿ya? Entonces, igual que todos se pueden comunicar, pero si buscamos la forma de comunicación donde se puede expresar mejor, a veces una pregunta y yo trato de explicarlo, y la estructura, claro, a veces ahí se preocupa y se angustia, ¿ya? Pero si yo lo cambio y reformulo, sí, puedo llegar a una comunicación y la persona, sí, me entiende. Y ahí puede empezar una comunicación y compartir. Las personas sordas, por ejemplo, se sienten que algunos escriben y mandan un correo y la persona lo lee y no entiende. Dice, ¿qué significa esto? La estructura, esta palabra, y empieza a buscar, no lo entiendo, qué raro. Pero ¿cómo podemos hacerlo entonces? No importa, yo busco la forma, investigo, busco la tecnología, pregunto, ¿sabes esta palabra? ¿Me explicas por favor en mi lengua? El intérprete sabe, ¿qué significa esto? ¿Me lo explica? Perfecto. Y ya lo internalizo, lo cambio y busco la forma, y ahí, lo entiendo y respondo a ese correo, por ejemplo. No todos son iguales, no. Por ejemplo, en el mismo como oyente, todos no tienen el mismo vocabulario, saben hablar español, lo entienden, pero a lo mejor no tienen el mismo vocabulario, usan más sinónimos al respecto de una forma de expresarse, ¿ya? La comunidad sorda, por ejemplo, tiene diferentes formas. Hay una variabilidad de personas sordas. No todas las personas sordas son iguales, no todas las personas la misma fluidez en la lengua de señas, no, hay personas sordas muy distintas, hay personas que tienen un resto auditivo y que lo complementan con la lengua de señas, hay otras que tienen muy desarrollado el nivel de lengua de señas y más auditivo y no el resto auditivo. Hay mucho, igual como nosotros, la persona sorda no, todos los sordos saben la lengua de señas, por igual no. La fluidez es distinta. Por ejemplo, la intérprete Camila ahora es formal, no es así siempre. Como oyente, las personas, por ejemplo, claro. Ya. Por ejemplo, Camila, como intérprete, claro, ella es su profesión y tiene que tener una fluidez en la lengua de señas y usar lenguas de señas. Todas las señas mejor. Pero, porque está en un contexto formal, pero no todas las personas sordas, a lo mejor que saben lengua de señas, entienden las señas que usa Camila, porque quizás son más formales, pero en el sentido de ellos también como comunidad tienen una lengua que es como informal también, o se expresan de forma distinta, y eso dice. Entonces, yo por ejemplo me di cuenta que cuando empiezan la lengua de señas terminan, claro, se dan cuenta que, por ejemplo, Camila me está expresando lo que dice Alicia, y muchas veces Camila termina de signar rápido, pero Alicia todavía está hablando. Entonces se dan cuenta que es mucho más hábil y mucho más linda, viva la lengua de señas, que con 2 o 3 señas explicó y yo sigo hablando.
como cultura oyente. Sí. Bueno, oyentes, como cultura oyente, somos buenos para decir cosas que no son tan relevantes dentro del mensaje. Yo eso me he dado cuenta. Decimos de repente mucho adorno o mucho chiste inútil y el mensaje central se tiende a perder. Entonces, es fundamental, por lo menos yo he aprendido cuando hablo con una persona sorda, a pensar bien qué es lo que necesito que entienda, qué es lo que necesito qué es lo que le quiero decir, en el fondo. Independiente de todas las otras cosas que decimos, como, oye, que hace frío, o no sé qué, cosas que son relleno en el fondo. Claro, ¿no? Y quizás un poquito para complementar lo que dice Tomás, lo importante es que esta es una lengua viva, que está, entonces imagínense deletrear todo lo que uno como oyente. Y en cuanto a la estructura del español, claro, a veces no lo entienden porque su lengua tiene otra estructura. De hecho, muchas veces dicen como que la estructura de la lengua de señas se parece mucho al inglés, porque usan como el verbo al final, la acción al final, todo. Y también el que no tengan la misma estructura del español no significa que sea una lengua pobre, y yo eso lo recalco porque dicen, pero es que, y de verdad, aunque no me lo crean, de verdad dicen como, pero es que hablan como monos, saquen al recuadro que molesta, que ensucia porque están hablando los monos. Y esos son comentarios que existen hoy en la situación, en contexto 2022, existe. ¿Ya? Y a nosotros cuando discriminan a una persona sorda, la excluyen, a nosotros también nos excluyen, claro, no de forma directa, pero estamos acompañando y sentimos también esa discriminación o ese menosprecio. Y a veces no se entiende que la lengua de señas es tan viva, que es por un tema de ahorrar tiempo, de poner tanto artículo y tanta palabra y significado. No, o sea, es un honor al tiempo, a la rapidez de la comunicación, que sacamos el orden, no, expresemos la idea. Y es muy viva porque hace trabajar la expresión y nosotros como oyentes descansamos. Por ejemplo, no sé, en el tono de la voz, distinto cuando yo le digo a un niño, no lo hagas. A decirle, no lo hagas. Es como ahí, por ejemplo, ahí, si ven a Camila, como que su expresión es el énfasis de la expresión, es decir, ¿me entienden? Entonces, claro, yo como oyente descanso en el, no lo hagas. Te dije que no, así como, ¿y cómo lo hago en lengua de señas? ¿Lo hago igual? No, es la expresión. Entonces, uno de repente empieza a trabajar eso y como que saca también afuera el tema de la vergüenza. Y eso es un desafío para muchos oyentes que hacen el curso. Tengo 3 preguntas, pero voy a irme directo a la tercera porque es más contextual, ¿cierto? De lo que estamos hablando ahora. Porque alguien pregunta, o sea que en la lengua de señas puede ser más difícil adornar los mensajes, por ejemplo, usar ironía o poner algún énfasis en las palabras. Creo que ahí estuvo más o menos la respuesta que estaba diciendo recién María Alicia, ¿cierto? Como la ironía, sí, la ironía. Como cambiar, como decía el Dolly, sí, me dice. Sí, ironía sí, pero no mucho, no. Por ejemplo, persona sorda dice, que... En una seña, por ejemplo, dice, ¿qué significa eso, esa expresión? Ya, por ejemplo, esa expresión, así, dice como, bla, 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 y todo es como, mira que es chamullento, habla mucho, se da N vueltas para decir eso, pero él lo está diciendo esa expresión en esa señal. Entonces, Claro. como, ellos expresan como eso, no le creáis, pues como, habla, pero, ¿sí? Entonces, o por ejemplo, el sanguchito de palta, como nosotros decimos, mira este sanguchito de palta, así como uno le dice algo y desparrama. Pero no, ahí se usa esa señal y es como se entiende. Sí. Pero esta va evolucionando en el tiempo, depende de la persona sorda. Pero la persona sorda en general las ironías la usa menos. Un ejemplo, por ejemplo, ustedes usan mucho este tema de las metáforas. Metáforas. Sí, el oyente tiene muchas metáforas. La lengua de señas no hay. ¿Ya? A veces se entienden, pero es muy difícil interpretar, traspasar una metáfora a lengua de señas. ¿Ya? Hay que tratar de buscar una forma de explicarla, como decir, no sé, mejor, no sé, pájaro en mano que sin volando. Pero ¿cómo le explico esto? Así como, ahí uno tiene que, pero es diferente. Pero eso no significa que no lo entienda, es cultura distinta, no está integrada en su cultura el usar metáforas. Sí. Hay unas preguntas que están como vinculadas, o comentarios. Fabiola habla de una aplicación que podría ser amigable, no sé si ustedes la conocen, Incluseñas, una aplicación
para un poco conocer, ¿cierto?, lo básico de la lengua de señas, podría ser útil, dice, a lo mejor para trabajar con los niños, a propósito de la pregunta que salió delante. ¿Sí? ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Eso nomás quería, esa es la pregunta para ustedes. Sí, dice Podría Tomás, ser útil. sí, sí, de todas maneras, toda herramienta que esté formalmente reconocida por la comunidad, válida. Ah, eso, pero está formalmente reconocida por la comunidad, eso es un buen dato. Se puede, si es la forma de entender a nivel básico, sí. Perdón, Cami. Ay, es la costumbre de uno interpretar. No estoy hoy de intérprete. Pregunta si dice si la aplicación Incluseñas está reconocida por la comunidad sorda. Pregunta. Yo creo que sí, porque hay muchos proyectos que se han desarrollado y se han trabajado en conjunto con la comunidad y que previa a su publicación o desarrollo se le ha Validado. consultado y se ha validado por la comunidad, sí, sí. Pero obviamente la comunidad no va a estar en contra de decir algo que sea negativo en cuanto al aprendizaje de la lengua de señas, eso es como para completar también, entonces toda herramienta que bienvenida sea. Y a propósito del curso, Alexandra pregunta si se podría, por ejemplo, adaptar este curso del que estamos hablando de 16 horas, conocer en general la cultura sorda y hacer una introducción, pero para educadoras, ¿cierto? Y pensando en la comunicación con familiares sordos, de niños y niñas, o a lo mejor los mismos niños sordos, obviamente adecuando el vocabulario básico en temas más educativos. Ustedes han hecho esas adecuaciones, entiendo. Muy bien, sutil la pregunta, sí. Sí, dice sí, sí, por Sí. supuesto. Bueno, hay Yo harta dice, yo, por experiencia. ejemplo, además, claro, dice Rodrigo, dice, yo soy profesor sordo, trabajo como coeducador de la lengua, y hay formas de adaptar, de hacer la traducción, de complementar, sí, de todas maneras. Y eso un poco para complementar la respuesta de Tomás. Claro, de hecho nosotros por eso también vemos mucho los cursos que se hacen en lengua de señas, pero siempre se da como un contexto general, ¿ya? Y a veces también se necesita en lo inmediato aprender. Por ejemplo, lo vimos mucho nosotros la experiencia en el ámbito judicial, que además un vocabulario además bastante técnico. O sea, imagínense lo que es interpretar eso. Sí, pues. Entonces, y veíamos, claro, esta como la gente decía, bueno, pero ¿y cómo digo esto? Bueno, no hay una seña para todo. Entonces, claro, este trabajo colaborativo que se hace es complementar eso y adecuar al contexto de la persona. Por ejemplo, lo básico, como yo, está bien, yo voy a hacer el curso, pero el curso es como un idioma, o sea, no se aprende de la noche a la mañana. Entonces, pero yo necesito comunicarme ahora con ese niño, yo necesito crear una empatía, crear una forma de comunicación. Entonces, bueno, claro, nosotros lo adaptamos, por ejemplo, en un contexto, no sé, una persona que trabaja en una farmacia, como digo, hola, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué necesita? ¿Algún medicamento? Cosas básicas. Algo más concreto a la necesidad de la persona. A la necesidad de esa y en el contexto de educación, o sea, Tomás está sacando su profesor de educación diferencial, coeducador, ha trabajado en escuela de sordos, tiene muchísima experiencia y vocabulario en educación hay mucho. Perfecto. Sí, creo que es importante también señalar que cuando yo decía que este curso es más corto, es porque más o menos un curso básico de lengua de señas son unas 30 horas, 40 horas de dedicación, entre 30 y 40. Después viene el intermedio, que es más o menos la misma cantidad, y después avanzado, ¿no? Pero en este caso, más que la gente salga hablando en lengua de señas, como decíamos antes, la idea es poder acercarse, a poder entender. Dentro de una organización, de repente es difícil también mandar a un grupo a estudiar 30 horas, es para que el trabajador te diga, yo no quiero hacer nada, es como que se aleje en vez de acercarse. Y la idea es eso, poderlo hacer en un tiempo un poco más amable, ¿cierto? En sesiones más cortitas, en un trabajo también de autoaprendizaje, porque hay varias cápsulas hechas por Tomás, ¿cierto? Para que la gente estudie en sus casas, además de las sesiones en las que se van a reunir. Y la idea entonces es que no sea como un ladrillo pesado, sino que de a poco uno vaya haciendo esto algo amable y algo cercano también.
¿Sí? Creo que no hay... Sí, diga. sí, disculpa. Quizá eso es súper importante, porque cuando yo les decía, créanme que después van a quedar, es distinto cuando uno, y a nosotros nos tocó también, y esa es la experiencia, cuando uno lo mandan a hacer un curso, a cuando yo me inscribo por cuenta propia, por interés mío, a realizarlo. Es distinto la forma como yo, la disposición con la que yo voy a ese curso. Y entendemos también en el contexto organizacional que nos encontramos con gente, por ejemplo, judicial, que fue donde tenemos más experiencia, que decían, pucha, yo ya me he hecho todos los cursos en la academia, y tengo 20 años de funcionario, este es el último que no he hecho. Entonces, claro, hay gente que decía, pucha, estoy acá, pero... Entonces, ¿cómo crear? Y ahí es importante el trabajo de sensibilización. Y después decían, de verdad, era como el tercer, y duran 3 días, son súper intensos, desde las 9 hasta las 6 de Allá la los tarde. hacían 3 express días y todo seguidos, comprimido. y decían, no, pero es que tenemos que pedir que esto sea un mes, esto es necesario. O sea, ahí va el trabajo de sensibilización, de decir, ¿por qué es importante? Y cuando uno sabe eso, después solo va a ser el curso de 30, 40, y van a querer seguir aprendiendo. Así Sí. que Sí, esto pretende ser el primer paso. Bueno, de todas formas, si es que alguno de ustedes, obviamente, si están interesados en este curso en particular, nosotros hoy día nos estamos vinculando con todas las organizaciones a través de Anita Norambuena, que está también en la cita, pero les voy a poner su correo en el chat. Pero también la idea de este trabajo en alianza es que si es que alguien que requiriera algún curso de características similares, un poco más largo, más corto, algo que se pueda hacer en conjunto, es algo que se puede trabajar, ¿cierto? A través de Tomás y María Alicia. Pero en este caso, este formato que nosotros les mostramos es el que ya tiene código, ¿ya? Por eso que partimos mostrándoles eso, pero muchas cosas más se pueden hacer. Así que por ahora me interesa mucho agradecerle, ¿cierto? Porque al parecer no hay más preguntas. No sé si ustedes querrían decir algo antes de que nos vayamos. sí, Tomás les tenía una sorpresa, un regalo. Ah, verdad, verdad, casi se me olvida. Me gustaría con ustedes un poquito, antes de cerrar, primero agradecerles a todos por el interés, por las preguntas, por pensar, reflexionar el contexto. De verdad que el aportar, estar ahí, para mí es su pregunta y todo, y el análisis es como un poquito el premio para mí, la compensación para mí es como el poder aportar a eso, a que exista esta reflexión de ser. Y nosotros, poder nosotros, ojalá, poder, si les interesa, otorgarle unas herramientas que sea una herramienta para ustedes poder compartir en la sociedad y la integración. Y como regalo nos gustaría, ahora sí, sí, perdón, ya no muy rápido Tomás. Les va a enseñar alguna seña. Ahora les está enseñando la seña de hola, hola, dice, ¿ya? Para que los que quieran, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Para que la puedan repetir. Recuerden, palma a eso. No al revés, no. Primero, eso, y la palma Sí. abajo. Entonces ahí, hola, ¿cómo estás? ¿Ya? Hola, ¿cómo estás? ¿Por qué? Bien, la respuesta. Mal. ¿Ya? Eso me encanta. Más o menos. Vean la expresión corporal. No, mírenlo. Más o menos. ¿Qué tan más o menos estoy? ¿Ya? Muchas gracias. Esta es la señal de muchas gracias, muchas gracias. En verdad, ¿no? Es como la expresión va acompañada del qué tan agradecido estoy, así como gracias, formal, o muchas gracias, el énfasis, ¿ya? Yo quiero aprender lengua de señas. Eso, aprender lengua de señas. O yo sé lengua de señas. Yo sé lengua de señas. ¿Así? Ah, sí. El dedo, ven, el dedo anular con el pulgar, eso, como lo está mostrando. Igual con cuando son como las bolitas, cuando se juega con las bolitas, pero hacia abajo. Sé, sé, lengua de señas. O yo no sé, no entiendo la lengua de señas. ¿Ven la expresión de Rodrigo? Así como, no comprendo la lengua de señas. Chao, lo mismo que hola, ¿ya? Depende de la expresión, cambio, hola, ¿ven? Como les despedía. Es como un básico y nos vemos pronto.
Nos vemos en un próximo conversatorio o nos vemos mañana. Esas como algunas herramientas que quería enseñarles a quienes están participando. ¿Dice, no? Sí, ahí termina Rodrigo. Muchas gracias, Tomás. Tomás. Gracias, María Alicia, por esa cápsula. Ojalá que nos veamos pronto entonces, que partamos. Ya tenemos fecha, po. Se me había olvidado decirlo. No sé si la Anita está ahí para que me sople la fecha. Pero nosotros nos estamos planificando para la primera semana de julio. ¿Ya? Así que la idea nuestra es tener el curso, ¿cierto?, a disposición para la primera semana de julio, pensando que las personas se pueden inscribir, ¿cierto?, de a uno, y ahí necesitamos un grupo para armar, para partir, pero por supuesto que también hay posibilidad de hacer grupos específicos si es que a alguien le interesa. ¿Francisca había levantado la mano o fue solo un error? Ah, ya. Francisca estaba ahí y recibimos sí algunos aplausos. No sé si ustedes ven los aplausos virtuales que las chiquillas nos ponen arriba. Claro, aplausos Sí, así, muchas muy gracias. fácil de recibir. Pero muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Camila por la interpretación. Y si estamos súper claros con la información, entonces nos decimos chao y esperamos vernos pronto. Un abrazo. Abrazo, muchas gracias Evelyn, muchas gracias Un abrazo. también a Tomás y a todos quienes se conectaron por el interés. Sí. Gracias. Gracias. Avanza Inclusión, avanzando hacia una sociedad más inclusiva.